1746, Lima y Callao soportaron un terrible terremoto seguido de un maremoto. Hubo miles de muertos y la mayoría de construcciones se vinieron abajo o quedaron dañadas. Casi de inmediato, el virrey José Antonio Manso de Velasco inició la reconstrucción de la ciudad. En plena reconstrucción de aquella ciudad colonial, nació en Lima, el 28 de septiembre de 1748, Micaela Villegas, la futura y legendaria Perricholi. Su padre fue el capitán arequipeño Joseph de Villegas y su madre, la limeña Teresa Hurtado de Mendoza. La pareja tuvo varios hijos. Micaela fue bautizada en la iglesia del Sagrario, muy cerca al Palacio de los Virreyes. La familia Villegas Mendoza fue probablemente criolla y de clase media, y al nacer Micaela, enfrentaban una difícil situación económica. El terremoto había dejado la casa arruinada y el padre se declaró en bancarrota. Así, la infancia de Micaela estuvo signada por apuros económicos. Esto empeoró con la muerte de la cabeza del hogar, don Joseph Villegas. La familia tenía 8 esclavos, tenía una casa huerta, pero era una familia numerosa. El padre se dedicaba al comercio y cuando él fallece, la familia sufre pues un revés económico porque se ven obligados a dejar la casa que tenían, esta casa huerta, y se tienen que acondicionar en una casa de una menor categoría, y además, como digamos, alimentar a tantos familiares era también difícil. Para salir de esa precaria situación económica, Micaela se dedicó a la comedia desde muy jovencita. Este oficio era visto con prejuicio por la pacata e hipócrita sociedad limeña virreinal, para la cual una cómica por su oficio se hace infame e indigna del comercio de las señoras. Ellos quedaron todavía adolescentes y la Perricholi estaría más o menos como de 14 años. Entonces, y solo tenía un hermano mayor. Entonces, claro, se ven obligados a trabajar, él de cigarrero, ¿no?, el hermano mayor, y luego la Perricholi entra de alguna manera a trabajar en el teatro, que era un oficio que en ese entonces no se consideraba, digamos, bueno, porque estaban las mujeres muy expuestas a los pecados del mundo, así decían pues en esa época, ¿no? Desde muy pequeña, Micaela sintió una gran pasión por el teatro. Era histriónica por naturaleza. La adolescente gozaba desarrollando el talento innato que tenía para la actuación. Se dedicó a trabajar desde muy jovencita, es cierto, pero hacía lo que más le gustaba: actuar. En 1761 arribó al Perú un nuevo virrey de España. Manuel Amat y Junyent sucedía en el cargo a Manso de Velasco. El arribo de Amat fue beneficioso para el ambiente teatral limeño, que había sufrido duramente por el terremoto de 1746. El veterano gobernante, famoso por su carácter enérgico y habilidades guerreras, era aficionado a las artes escénicas, así que se interesó por mejorar la situación de los escenarios teatrales. El virrey Amat llega al Perú en 1761. Para ese entonces Micaela ya había hecho sus primeros pininos, sus primeros años como cómica,
y cantante en el Coliseo de Comedias. Al momento de la llegada del catalán, Micaela era una chiquilla de solo 13 años. El encuentro de la Villegas con el virrey ocurriría años después, posiblemente en 1767, durante una de las tantas concurrencias de Amat al Corral de Comedias. Él tendría 63 años, ella 19. Micaela era una actriz secundaria, dueña de una gracia singular para actuar y cantar. El virrey fijó sus ojos en ella, y Micaela, una jovencita de nivel social popular, no tenía cómo negarse al cortejo del poderoso virrey. Muy pronto, la jovencita y el anciano virrey se hicieron amantes. Gracias a su especial talento y al apoyo tácito o real de Amat, la Villegas fue escalando rápidamente, convirtiéndose en la figura principal de la escena limeña. Y es esta relación la que en realidad la catapulta a Micaela Villegas a la fama. Esta relación le permite a ella ser la primera actriz de la escena, la que tiene los aplausos, la que recibe los honores y la que recibe los regalos de Virrey Amat. Este rápido protagonismo, inusitado para una cómica, provocó el recelo y las críticas de los miembros de la élite limeña, que se irritaban por el estilo desenfadado y transgresor de Micaela. Usualmente, él iba a verla actuar en el escenario y ella acudía a palacio. Además, se dejaban ver juntos en fiestas y paseos en las afueras de la ciudad. La joven actriz, dueña de un carácter fuerte y una personalidad encendida, no quiso mantener el romance en el anonimato. El virrey Amat solía visitar Miraflores. Él salía de su palacio en coche, seguido por la Perricholi, que iba bien en otro coche o montada a caballo disfrazada de hombre. Ellos atravesaban el portal de Guadalupe, dejando atrás la amurallada ciudad, y venían a esta zona de la capital. Aquí se recreaba la vida virreinal. Se armaban funciones de teatro, de pantomima, se cantaba, se bailaba y, por supuesto, la Perricholi era la gran protagonista de estos eventos. Durante sus exitosos años como actriz protagónica, la Perricholi vivió en una casa en la calle del Huevo, en el barrio de San Marcelo, hoy quinta cuadra de la avenida Tacna. Fue ese el lugar de los encuentros entre el virrey y la Villegas, y donde vino al mundo el fruto de ese amor, Manuel Amat y Villegas, nacido en 1770. No es verdad que ellos tuvieron sus encuentros fructivos en la casa de la Alameda, por ejemplo, ni que tampoco el virrey Amat comprara esta casa para honrar el amor que tenía por ella, ¿no? En realidad, sus amores transcurren en esa pequeña casa que ella adquiere, que ella compra, situada en la calle del Huevo, que hoy creo que está en la avenida Tacna. Era una calle mal vista también, porque era una calle en donde también vivían los cómicos. Siempre han sido motivo de curiosidad los lugares en los que transcurrió este novelesco romance. Este romance que rompió esquemas sociales y marcó época, y que inspiraría obras de teatro en Europa, como La carroza del Santo Sacramento, y operetas como La Perrichole, de Jacques Offenbach, además de películas, novelas y series televisivas. En
1776, luego de una prolongada administración, llegó para el virrey Amat la hora de volver a España. En líneas generales, su gestión resultó positiva para el virreinato, pero tuvo serias acusaciones de derroche fiscal y de corrupción administrativa. Una vez que dejó el cargo, sus enemigos no tardarían en atacarlo. Es el famoso drama de los Palaganas, Veterano y Bisoño, y narra pues una serie de episodios de época, ¿no?, con motivo pues digamos, del amorío que había entre el virrey y la Perrichol y todo eso. Era un panfleto, digamos, para denostar a la Perrichol y al virrey Amat, ¿no?, sobre todo pues en esa etapa en que estaban viendo el juicio de residencia a Amat, ¿no?, el juicio de residencia que era una costumbre de que cada personaje funcionario importante que dejaba el cargo era sometido pues a un escrutinio de su labor. Ante la partida de Amat a Europa, Micaela no quedó desvalida. Los tiempos de estrechez económica habían terminado hacía mucho. Era una mujer de 28 años en toda su plenitud, dueña de algunas propiedades y con una pequeña fortuna proveniente de su exitosa carrera artística. Además, si bien soportó ataques escritos y miradas de desprecio de las clases altas, un sector del pueblo la veía con simpatía. Tal vez se sentían orgullosos de que una mujer como ellos hubiese triunfado. Era un caso atípico de ascenso social en el jerarquizado mundo colonial. El 4 de noviembre de 1776, el virrey Amat dejó para siempre el Perú. Se embarcó en el Callao, en el navío El Peruano, el mismo que lo había traído hasta aquí 15 años atrás. Antes de partir, se despidió de Manuel, su hijo, que entonces tenía 6 años, y de su querida Miquita. Amat tenía 75 años, Micaela 28. Ambos guardaron absoluta discreción acerca de su romance. ¿Hubo amor de verdad entre ellos? Nunca lo sabremos. Los historiadores no siempre se ocupan de cosas tan íntimas.